Bueno, hay una, son muchos los temas, pero acá en Salta particularmente, a medida que pasan las horas, a medida que pasan los días, hay una mayor cantidad de ciudadanos, sobre todo aquellos que están absolutamente ligados a la política, quienes, por supuesto, están ya analizando, evaluando y lanzando nombres y candidatos para lo que va a ser la elección del año que viene en la categoría de gobernador. Ahora, yo lo que decía es que hay muchos que de la dirigencia política que hablan de lo que es la gran elección del año que viene. Recordemos que hay que elegir de todo, hay que elegir presidente, gobernadores, intendentes, nosotros senadores nacionales. La verdad que es una gran elección. eh, y bueno, todos están mirando eh, a ver qué va a pasar con la candidatura a gobernador. Pero también hay otras candidaturas que son muy importantes y que se van a definir el año que viene, como les decía. Todos los intendentes de la provincia, de cada uno de los municipios, y también hay que elegir 3 senadores nacionales, porque finaliza el mandato de Rodolfo Urtubey, Cristina Fiore y Juan Carlos Romero. Hay que elegir también diputados nacionales nuevamente, y en esta oportunidad hay que elegir 4. En la elección de 2015 de 2017, perdón, elegimos 3. Ahora correspondería elegir 4 porque son 7. Y luego, bueno, la totalidad, la mitad de los diputados provinciales, que son 30, todos los concejales. Pero el tema está en dos cuestiones que a mí me parecen muy importantes. Primero, la elección de los intendentes en todos los municipios, en los 60 municipios que hoy tiene Salta, y particularmente en la capital. Y también lo que me parece muy importante es el tema de los senadores nacionales que después de 6 años se le vence el mandato a estos 3 que actualmente están, que como le dije son Rodolfo Urtubey, Cristina Fiori y Juan Carlos Romero. En diputados nacionales hay una expectativa que se plantea en todos los partidos políticos, no solamente en el oficialismo, particularmente está planteada en el tema de la oposición también, porque se acuerda cuando el año pasado desde el gobierno nacional, del gobierno de Macri, se habló de la reforma política. Bueno, dentro de lo que era la reforma política, donde ahí se planteó la posibilidad de instrumentar a nivel del país el voto electrónico, que finalmente fracasó porque el kirchnerismo en el Senado se opuso. Es un secreto a voces, podríamos decir, que desde el gobierno de Macri no se resignan a ese tema y seguramente van a esperar que pasen estos primeros temas que se están instalando, que ya están instalados en la sociedad, como para ver el momento oportuno y volver a la carga para ver si finalmente se concreta la reforma, que traería aparejado no solamente el tema de instaurar el voto electrónico en todo el país, como nosotros ya lo conocemos acá en Salta, que la idea de Macri coincide con Urtubey, lo tiene a Urtubey como un ejemplo, como un modelo, digamos, no a Urtubey, sino lo que pasa en Salta. Pero también es la posibilidad de que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación se aumente la representatividad de los ciudadanos. Ustedes saben que diputados representan a los ciudadanos, los senadores representan a los estados. Por eso los senadores son 3 y no se mueve de ahí. Antes eran 2, después de la reforma, el pacto de Olivo, ahora son 3, pero no se mueve de ahí. Y los senadores nacionales tienen, y provinciales también, tienen la representatividad de los estados. En la nación los estados provinciales y en la provincia los departamentos. Pero hablemos de la nación.
Los diputados, en cambio, tienen la representación de los ciudadanos, por eso en diputados permanentemente puede ir variando el número de diputados que se elijan. Y en este caso, ya desde el año pasado, se habla de incrementar el número de diputados nacionales. Usted me dirá, son una enormidad, son una barbaridad, y yo le puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo. Son muchos los diputados, son muchísimos, son 257 diputados actualmente los que componen la Cámara Baja Nacional. Y ahora, si prospera este tema de la reforma política como la plantea el gobierno de Macri, donde está el voto electrónico y otras cuestiones, también se vería ese tema y se habla de darle a las distintas provincias una mayor representatividad en base a la cantidad de habitantes que han crecido desde el último censo. ¿Mm? El último censo que se hizo en la Argentina fue en el año 2010. ¿Sí? El 2010 obviamente mostró un crecimiento demográfico importante y todo lo demás. Bueno, basándose en ese censo del 2010, se llega a la conclusión de que la cantidad de diputados nacionales que tendrían que tener las provincias tendría que ser mayor al que tienen, porque obviamente hubo un crecimiento. Basándose en eso es que desde en la reforma se habla de incrementar el número de diputados nacionales. En ese caso, si se llega a dar este tema de la reforma, a Salta se le incrementarían 4 diputados nacionales más. Es decir, Salta pasaría de tener 7 diputados nacionales a tener 11. ¿Sí? 11 diputados nacionales. Habría que ver si el tema este de la reforma avanza y le da tiempo y forma como para que ese número mayor de diputados nacionales se lo eligen en 2019. Yo estimo que sí, porque la idea es justamente esa, para que las provincias se prendan, por así decirlo, o la zanahoria que le pone el gobierno nacional, una de las zanahorias que le pone el gobierno nacional para que las provincias acepten esta posibilidad, es decirle, mire muchachos, ustedes en Salta tienen 7 diputados nacionales, ¿cuántos van a elegir ahora? 4, corta la bocha, ¿no? Dice mucho los diablos y poca el agua bendita. 4 bancas, poca, corta la bocha. Bueno, si ustedes apoyan la reforma, en vez de elegir 4 diputados nacionales en 2019, van a elegir 8. ¡Qué tul! Y entonces ahí se prenden todo, la oposición también, porque dicen una de esas ligamos una banquita. ¿Eh? Y entonces ahí se van a prender todo en la idea de esta reforma y dicen, bueno, apoyemos, vamos con el voto electrónico, habrá que ver otras cosas también, transparentar más el tema de los fondos de los partidos, aún se avanzó un poco, pero todavía falta. En fin, varias cosas. Si se llega a dar este tema finalmente de la reforma y se incrementa el número de diputados nacionales de las provincias, repito, a Salta le van a tocar en vez de 7 diputados, 11. Y como elegimos 3 en el 17, en el 19 vamos a elegir los 4 de los 7 originales, más 4, o sea que estaríamos eligiendo 8 diputados nacionales. Y eso, como digo, sería una zanahoria, un atractivo para partidos de oficialismo y oposición, porque ahí no hay diferencia, ahí digamos, si hay algo para repartir, ahí se ponen todos de acuerdo, cortan el cuchi y chao. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso. O sea que, de todas maneras, los 4 diputados nacionales que tiene que elegir Salta, en el caso de que no se incremente el número y demás, es un número importante. Así que los 4 diputados nacionales también es un tema muy, pero muy importante para empezar a hablar de quiénes pueden ser los que vayan a ganar esa representatividad. Tengamos en cuenta que de los actuales diputados nacionales se le vence el mandato a Miguel Lani, se le vence el mandato a Miguel Lani, se le vence el mandato a Javier David y se le vence el mandato a, ¿cuál es el otro? Hay uno que se me está escapando, y el otro es Olmedo. ¿Mm?
O sea que ahí están esos 3 diputados nacionales, seguramente habrá que ver quiénes van a ir por la reelección. Javier David dice, yo quiero ir por la gobernación. Miguel Nani habrá que ver qué va a querer, qué va a hacer, seguramente va a querer repetir, va a querer un segundo mandato. Habrá que ver si lo consigue, porque convengamos que en el 2015, Miguel Nani llegó con el apoyo de buena parte de lo que es Cambiemos. Y hoy la Unión Cívica Radical un sector de la Unión Cívica Radical reniega completamente de Cambiemos. Dice, Cambiemos no tiene nada que ver con nosotros. De ese tema vamos a estar hablando hoy acá. Vamos a estar hablando acá hoy. Y vamos a ver si realmente la situación dentro de lo que es el partido, la Unión Cívica Radical, está, sigue sosteniendo que no quiere formar parte de Cambiemos, al menos una parte. Así que bueno, habrá que ver, pero por eso digo, vamos a ver qué pasa con ese tema dentro del radicalismo, porque como le digo, seguramente Miguel Nani va a querer repetir. Pero habrá que ver si tiene el apoyo necesario para hacerlo. Bueno, Olmedo veremos qué va a pasar con Olmedo. Olmedo estuvo dando disertaciones políticas en la Universidad George Washington. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Olmedo disertando en la Universidad de George Washington ahí en Estados Unidos. Ahí estuvo hablando Olmedo, país generoso el norteamericano. Estuvo hablando ahí Olmedo, nadie sabe de qué. No sabe si era él o iba a hablar de algo de él o iba a promocionarlo a Piñón, ¿no? A Piñón Fijo. No se sabe, digamos, no sé. Yo creo que Piñón lo contrató para que le vaya a hacer alguna promoción ahí en Yanquilandia. Habrá que ver si Olmedo va a tener alguna posibilidad de ser reelecto. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con eso porque son 4 bancas. Y después obviamente estarán los candidatos que querrán volver. Y en el caso de los senadores nacionales, habrá que ver qué va a pasar con Rodolfo Urtubey, Juan Carlos Romero y Fiore. Yo creo que Fiore ya está, gracias por los servicios prestados, este país también fue muy generoso con ella, gracias por todo, nos vemos en la Ferinoa, adiós. Pero habrá que ver qué pasa con Rodolfo Urtubey y Juan Carlos Romero. Yo particularmente creo que Juan Carlos Romero va a buscar su reelección. Eso es lo que yo personalmente creo. Pero porque hay indicios, ¿no?, de que esto pueda pasar. Romero pertenece a la vieja escuela política, dirán algunos. Yo digo que eso no tiene ni viejo ni nuevo. Todos los políticos en ese sentido son iguales. Todos se aferran a la banca y si por ello fuera se la llevarían a su casa y a la tumba. Pero no puede ser. Entonces, bueno, yo creo que Juan Carlos Romero va a buscar un nuevo mandato como senador nacional. Creo que en el espacio político en el que él está, que es el que conduce Gustavo Sáenz, ahí está Salta Nos Une, que es el partido que preside su hija, la diputada Bettina Romero. Creo que se van a dar las condiciones como para que Juan Carlos Romero pueda repetir su mandato. El tema está en qué pasa del otro lado. Y ahí es donde hay especulaciones que dicen que, al menos yo por ahora, digo que Juan Manuel Urtubey va a observar mucho el terreno presidencial para ver si se anima a alargarse como candidato a presidente y ser de alguna manera la posibilidad cierta que tenga el peronismo de ganarle al macrismo. Apareció una encuesta ayer que anduvo dando vuelta que dice que Urtubey es el mejor candidato para en un balotaje derrotar a Macri. Suena tan trucha esa encuesta. Parece que la ha hecho, no sé, alguien muy torpe. Son muy torpes. Yo no sé, ¿a alguien le pagará a estos tipos? Bueno, hay un tipo que fracasó rotundamente acá en la provincia y ahora parece que está haciendo operaciones de prensa en Buenos Aires, ¿no? Uno que fue el arquitecto de la gran derrota acá del año pasado,
del peronismo acá, estaba sentado en un gran despacho ahí en el Granbur y ahora lo han sacado de escena y lo han mandado a Buenos Aires. Y parece que desde allá opera con este tipo de cosas y cree que acá somos todos boludos y lo que él hace allá, entonces nosotros lo tragamos, ¿no? Lo comemos así como un sapo, sin manteca, sin nada. Y no, pues, don Juan, no hay que hacer, pues, ya sabe de quién hablo. Eh, no se hacen esas cosas, son demasiado torpes. Bueno, lo cierto es que no se sabe si Urtubey va a ser candidato a presidente o no por el peronismo, pero en caso de no serlo, si el panorama no le es favorable, yo creo que Urtubey no se va a quemar, no se va a lanzar a la candidatura para perder, y yo creo que entonces en ese caso va a ir a buscar, ¿no es cierto?, como quien aguanta la llegada del 2023 en el Senado. Así que ahí veremos qué va a pasar, pero una de esas bancas es para un Urtubey, ya sea para Juan Manuel o sea para Rodolfo. Hay quienes dicen que Rodolfo Urtubey, el doctor Rodolfo Urtubey, actual senador, ya no está con la idea de seguir en el Senado porque parece ser que ahora está mirando hacia la zona de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tiene los pergaminos, tiene el prestigio como para llegar. Lo único que falta es una decisión política y parecería que no sé, desde el gobierno nacional se lo ve con muy buenos ojos al doctor Rodolfo Urtubey para que ocupe una vacante que se va a producir dentro de poco en la Suprema Corte de Justicia. Se habla de el ministro Maqueda, el cordobés Maqueda, que ya tendría la edad para irse, y ahí dicen es el lugar ideal para el doctor Rodolfo Urtubey. Pero son todas especulaciones. Así que bueno, como verán, no solamente es el tema de la gobernación el que es importante, sino son importantes los senadores nacionales, los diputados nacionales y los intendentes. Acá en Salta, en la capital sobre todo, hablamos y destacamos este importantísimo apoyo que le ha dado la Mesa Nacional de Cambiemos, perdón, del PRO, a la candidatura de Gustavo Sáenz. Acá no puso objeciones de ningún tipo, al contrario, se sumaron y hoy vemos y escuchamos declaraciones de la dirigencia del PRO en Salta, de sus principales referentes, como el caso de Martín de los Ríos o Alberto Castillo, el concejal que es miembro del Consejo Nacional, sí, de la Mesa Nacional del PRO, y que dicen y hablan maravilla de Gustavo Sáenz y lo dan como un candidato natural. O sea que ahí, en ese tema, no habría problema dentro del Cambiemos, habría que discutir quién lo va a acompañar. Algunos dicen que será Betina Romero, otros dicen que no, que será otro. Algunos dicen Betina Romero para la intendencia, otros, nosotros decimos que es probable que Martín Grande sea candidato a intendente, o Martín Grande podría acompañarlo a Gustavo Sáenz, no sé, muchas especulaciones, pero bueno. Pero el tema está en qué va a pasar con la intendencia de la capital. A ver, ¿quiénes van a ser los que van a estar en carrera como para ser los futuros intendentes? Siempre y cuando se den las condiciones para que Gustavo Sáenz vaya como candidato a gobernador. Porque hasta ahora, digamos, estamos hablando un día 15 de marzo del año 2018 y falta mucho para la elección. Pero si usted mira los números hoy, si usted mira las encuestas hoy acá en Salta, sin lugar a dudas que si Gustavo Sáenz hoy dice voy a ir por un segundo mandato en la intendencia capitalina, yo no tengo duda que lo ganaría. Se me ocurre que no va a tener problemas, si quiere Gustavo Sáenz, en volver a ser intendente. Pero ha sido el propio Sáenz el que dijo que ya no quiere continuar en la intendencia y no dijo a dónde quiere ir, pero es fácil. Si alguien piensa que Gustavo dijo no quiero seguir en la intendencia y se va a ir a la casa, bueno, está loco. Y si dice me voy de la intendencia es porque quiere venir acá de vecino nuestro, acá de Pacífico, en el Gambur. Así que bueno, si se da esa circunstancia, hay que empezar a buscar o pensar en quién lo puede suceder en la intendencia. Hagamos política ficción y digamos que efectivamente Gustavo Sáenz va a ser candidato a ya es candidato a gobernador. Y veamos ahora qué pasa con la intendencia que dejaría vacante.
Si usted me dice, me pregunta quiénes pueden ser los candidatos y yo le digo, mire, no me alcanzaría el programa de ahora hasta las 9 de la noche sin corte publicitario, nada. No me alcanzaría para darle la enorme cantidad de nombres que están anotados para esa posibilidad. Desde Gastón Galíndez, desde Frida Fonseca, pasando por el abogado Santiago Pedrosa. Bueno, le puedo enumerar una gran cantidad de nombres que quieren o que tienen la idea de que pueden ser intendentes de Salta. Pero veamos quiénes son los que tienen verdaderamente posibilidad de serlo. Dentro de Cambiemos, ya le dije, hay quienes hablan del nombre de la doctora Bettina Romero, diputada provincial, otros hablan de Martín Grande, diputado nacional. Dentro de la propia estructura municipal también hay algunos nombres que se han empezado a lanzar. Y dentro del espacio Cambiemos, también van a aparecer nombres. El del propio concejal Alberto Castillo puede ser uno de ellos. ¿Mm? Así que la ronda de nombre, como les digo, puede ser larguísima. Y si miramos para qué va a pasar dentro del otro espacio, del espacio eh, del, del peronismo o del frente que lidera Urtubey, también ahí hay otros nombres. El diputado provincial Matías Posada, con quien hablamos el otro día acá, del Frente Plural. A Matías Posada ya fue candidato a intendente y siempre le gustó la idea, la posibilidad de ser un candidato, de ser el intendente de Salta. Y así como ese hay otros nombres dentro de lo que es ese frente. En el peronismo propiamente dicho, también hay algunos nombres que ya han empezado a sonar, pero la mayoría dice, no, mejor no lo digamos, no lo larguemos porque lo vamos a quemar. Pero la verdad es que la Intendencia de Salta, con un Gustavo Sáenz camino al Gran Bur, a la gobernación, también es un atractivo enorme para todos los partidos políticos, para todos los dirigentes políticos. Por eso nosotros, desde el año pasado, que sostenemos que este año, 2018, iba a ser un año de intenso tráfico político, no nos equivocamos. Y también dijimos que aquellos que aspiren a ser candidatos, si se duermen como el cocodrilo, serán cartera. Se quedarán en el andén despidiéndolo al tren con el pañuelito en la mano. Así que hay un verdadero movimiento, pero así como hormiguero pateado, como decimos acá en Salta, en todos los escenarios de los frentes políticos, de los tinglados políticos. Hay reuniones a toda hora y en todas partes. Así que bueno, se pone realmente muy, pero muy interesante este escenario, no solamente por lo que, repito, significa el futuro gobernador de Salta, sino también los senadores nacionales, los diputados nacionales, los intendentes, los diputados provinciales que siempre son atractivos, y después el tema de los concejales. Termino con esto. Una pena que, como dijo el diputado Matías Posada el otro día del Frente Plural, no exista voluntad política ni en el oficialismo, ni en la oposición para avanzar con el tema de la reforma. Obviamente que una reforma constitucional no se arma de un día para el otro, pero sí hubiera sido interesante que en este tiempo se empiece a hablar de los temas centrales, los temas medulares en lo que ya hay acuerdo. Y firmar actas compromisos diciendo, ¿le vamos a poner límite a las elecciones? Sí. ¿Cuánto le vamos a dar? Todo, nos ponemos de acuerdo, firmemos. Y llega un tema menos para discutir. ¿Qué va a pasar con el tema de la representación legislativa? Algo que yo les comenté que desde hace años hay que revisarla porque no se condice la cantidad de votos que obtiene un partido con la cantidad de banca que después ocupa en los ámbitos legislativos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ponerse de acuerdo en eso.
porque son temas más que nada técnicos, si usted quiere. Hay que tener decisión política, pero son temas técnicos. Y avanzar y avanzar y avanzar, de manera que no el año que viene, porque el año que viene no se puede, absolutamente imposible hablar de reforma en un año electoral, pero sí para el 2020 sentar las bases de una reforma en serio. Una pena que no se avance en ese tema, verdaderamente. Allí, como dijo Posada, no hay voluntad política y es una pena, es una pena. En eso, los políticos, todos, oficialistas y opositores, están en deuda, sobre todo con esta sociedad, con la sociedad de Salta. Con la sociedad de Salta, de ayornar una constitución para que esté al servicio fundamentalmente de los ciudadanos y no de los dirigentes políticos.